Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Él es un alto nombre del periodismo, pero también de la academia, de los negocios y especialmente de la bendita comunicación. Pero resulta que en los últimos meses yo lo he visto afanado en la organización, la coordinación, el montaje de un gran congreso que, como luego escribió en un artículo memorable, pues puso los ojos del mundo sobre la República Dominicana. Y ya finalizado el Congreso, a mí me parece que es un privilegio periodístico, profesional, personal, el poder conversar con el profesor Manuel Campo Vidal, el periodista donde hubiese un periodista, como la copa de un pino, aunque no sé por qué dicen así, porque no he visto nunca un pino leyendo. Pero qué placer tenerlo por aquí, profesor. Un placer, qué Pablo. Gusto verte. Muchas gracias. Un poquito descansado, ya descansaste un poco. Bueno, descansado no, porque siempre hay coleos, siempre hay coleos, pero feliz sí y mucho, porque esto ha sido muchísimo más de lo que nos podíamos imaginar. La respuesta de la sociedad dominicana que comprendió, es verdad que tarde, sufrimos mucho, pero al final hubo un acelerón los últimos días. Pero vamos a traer un poco, ¿cómo se montó esto? ¿A cuál cabeza le pasó? Digo, ven acá, pero Santo Domingo debería ser la sede. Háblame de ese proceso porque es el Congreso Mundial del Derecho, es decir, que ahí estaban las altas mentes de la jurisprudencia. Sin duda alguna, y varios jefes de Estado y ex jefes de Estado, ¿no? Porque estaba el rey de España, estaba el presidente Abinader, pero estaba también Felipe Calderón de México, estaba Iván Duque de Colombia y sobre todo estaba también Sonia Sotomayor, que es la señora hispana del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, recibiendo un premio, emocionada, porque estaba en el Caribe. Ella es de origen puertorriqueño. Bueno, este congreso viene desde 1963, cuando algunas personas, entre ellas Winston Churchill, comprendieron que había que defender la democracia con la ley, porque veníamos de la Guerra Fría y de una situación difícil. Desde entonces, cada 2 años se ha celebrado en un lugar del mundo. Hace 2 años fue en Nueva York, antes Colombia, antes Madrid. En Nueva York se tomó la decisión de que el Congreso vendría a República Dominicana y hay que reconocer que Henry Molina, presidente de la Corte Suprema de Justicia, llegó a este acuerdo, ¿no? Por las razones que sean, yo no estaba en ese momento ni en Nueva York ni después, el Congreso se paró en una pista aterrizó en Dominicana, pero no seguía el ritmo, no entraba en la ciudad, digámoslo así, ¿no? Entonces yo en una reunión en Madrid escuché, bueno, pues como no podemos hacer esto en Dominicana, pues vamos a ver Bruselas, México, que lo quería antes, etcétera. Sí. Había otras cuestiones. Bueno, usted sabe de mi relación con República Dominicana. Desde Next Educación yo he conocido a tantísimos profesionales y a tantísimas personas que están aquí, más de 600 tenemos contabilizados, y eso para mí es un honor. Conozco este país, quiero este país, y yo dije, un momento, ¿cómo que no se puede? Denme una oportunidad. Ya, pero si no vamos adelante, lo normal es hacerlo con la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Digo, ya, pero a lo mejor se puede hacer con una universidad. Y dijeron, pero es que nunca se ha hecho con una universidad. ¿Y por qué no se puede hacer con una universidad? Entonces yo pensé en la Universidad del Caribe, porque tengo una maestría ahí de comunicación y marketing digital, comunicación política. Fui a ver a José Alejandro Aybar y tardó 10 minutos o menos en decir, eso es muy importante, eso es extraordinario y yo quiero apoyar esto. Claro. Pero necesito una carta oficial. A las 2 horas o al día siguiente le llevo una carta oficial de invitación y por primera vez se ha hecho en una universidad, por primera vez han entrado estudiantes, 1.500 estudiantes acreditados. Eso es muy importante, además de los 1.200 participantes. Y luego él, con generosidad, debo decir, José Alejandro Aybar dijo, bueno, pero tenemos que dar un espacio a la UAS, porque al fin y al cabo todos venimos de la UAS. Y la historia es así, fue la primera universidad de América, igual que es la catedral de ustedes, la primera de América, igual que las casas reales es el primer juzgado, digamos, ¿no?, de América. Esa es la razón, y yo me empeñé, y en un año, usted sabe que hablamos aquí, hace un año de esta cuestión, y costó que hubiera reconocimiento. Yo le puedo decir, sin entrar en nombres, que la misma mañana de la clausura, a las 7:30, una alta personalidad del Estado imploraba un lugar y encima en la primera fila. Así somos así. Esa misma mañana a las 7:30
llamando a otras autoridades que me llamaron a mí, yo llamé a otras autoridades, etcétera, etcétera. Yo tengo que agradecer al ministro Edi Olivares, que la verdad, como dicen ustedes, se fajó, digamos, en el asunto, y con Aybar, digamos, desde la universidad, y con el equipo de la UOL. Me gustaría hacer la parte porque Unicaribe se lució. O sea, qué comportamiento, qué organización. Yo te decía fuera del aire, pues lo podemos compartir en el panel que organizaron y que tú fuiste el moderador. Debió comenzar a las 9. Yo llegué a las 9:02 y llegué tarde. Entonces, cuando yo llegué y me encuentro con Aybar, venga por acá y... ¿Cómo? Que ya comenzó, esto va bien. Y así fue. Y luego tú dijiste, duran 90 minutos, de 89:54. Digo, estamos avanzando. Así que un abrazo y un reconocimiento a la Universidad del Caribe. Sin duda alguna. Qué organización. ¿No? Porque era en su casa. Ha sido extraordinario. Pero mira, ahora hay una cosa muy bonita, Pablo, y es que empieza a haber acontecimientos posteriores. Por ejemplo, Copnama, por primera vez, yo me empeñé porque los conocía en que hubiera derecho cooperativo. Bueno, ya se está pensando en llevar a otros países y la referencia de otros países que le están preguntando, oiga, ¿cómo iba a servir para apoyar también el que se haga una ley del cooperativismo en España? Ya hemos estado hablando en República Dominicana, ya hemos estado hablando con el senador Julito Fulcán sobre estas cuestiones y tal. Digamos, impulsa el Congreso. Pero mire, una alumna de Unicaribe me dijo, tengo un emprendimiento inmobiliario en Miami y lo manejo desde Dominicana. El domingo que comenzaba el Congreso, 5 clientes, 5 operadores llamaron, oiga, ¿es verdad que esto se hace en Santo Domingo, en República Dominicana, el Congreso Mundial del Derecho, y que va el rey, y que va no sé qué? Vamos para adelante con esta inversión. Es decir, que cuando hablamos de que esto ha sido un gran spot publicitario también para dar seguridad jurídica, porque si no, no sabes lo que compras, o no sabes si te engañan, o si ya lo vendieron antes. Esas son consecuencias que el país durante mucho tiempo va a tener. Por eso, en la clausura, el presidente Luis Abinader dijo, este Congreso no se clausura, este Congreso sigue. Bueno, pues aquí tenemos ya consecuencias inmediatas y muchas más que podríamos explicar, ¿no? Yo, disculpe la felicidad que me embarga. No, lo que pasa es que... pero el riesgo era muy alto y hemos llegado bien. Sí, no, y que conversamos, sí, ya estamos en mal. Bueno, hace 1 año y 1 mes, la primera vez que tú y yo nos reunimos, que me contaste todo un proyecto y esa incertidumbre y el trabajo por realizar, porque para estas cosas se necesita mucha comprensión, primero en este caso de Unicaribe, que lo entendió inmediatamente, pero también de la jefatura del Estado, que es fundamental, por favor. Bueno, y tardaba en llegar, y probablemente pues, por discrepancia o porque aquí se hacen muchos congresos, pero las personas de los medios me habéis ayudado mucho. Yo le contesto a María Sela Álvarez y me entrevistó para hablar de este tema. Ella lo comprendió igual que cuando dijimos queremos llevar, porque yo me empeñé, ya sabes que es mi empeño casi de vida, de llevar debates electorales a República Dominicana. Ella me entrevistó para hablar de debates y tú me entrevistaste para hablar de debates. Bueno, pero tampoco no me vengas de humilde, porque yo lo dije el primer día que te entrevisté, o sea, para mí es un orgullo inmenso como periodista el entrevistar a Manuel Campo Vidal, y que Manuel Campo Vidal haya terminado siendo un gran amigo nuestro, y el poder de convocatoria y el poder de agenda que tiene Campo Vidal en Iberoamérica no puede ser menor en la República Dominicana. ¿Qué es lo que ocurre? Que déjame decirte que creo que el éxito de todo esto gira en términos de esa gran cobertura alrededor del nombre de Manuel Campo Vidal. Bueno, soy uno de los que ha colaborado, pero digo, no me refiero a la persona, al conocimiento, sino me refiero a comprender que esto se podía hacer en Dominicana, pues de qué se tiene que hacer aquí. Sí, bueno, pero ¿quién es este señor que quiere hablar de qué? No, que hay un congreso de derecho. ¿Quién es este señor? Hay muchos aquí. Juancito Pérez Vidal. No, el profesor Campo Vidal. ¿Por qué se hace aquí? Se hace aquí porque lleváis 40 años de elecciones con alternancia en el poder, y no hay un movimiento militar y una conspiración civil para que esto se plantee. Y además de todo, y además del riesgo, hay algo que luego ha sido la coyuntura, que fíjate que es preocupante en el mundo, porque desde el día 20 de enero que tomó posesión de nuevo
el presidente Trump en los Estados Unidos, hemos tenido un ataque a los inmigrantes y continúa, aranceles, intentos de comprar territorios como Groenlandia, de no respetar tratados internacionales como el de Panamá y tantas otras cosas. Es decir, en un momento en el que el mundo está mirando con un ojo a Washington, tiene que mirar con otro ojo a República Dominicana, porque aquí se ratificó que el imperio de la ley es fundamental para defender la democracia. Sí, pero así como el del 63 tiene que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial y esa organización que se dio el mundo entre el 40 y el 50, en este caso, cuando comenzaste en estos esfuerzos, Trump todavía no tenía posibilidades en ese momento. Volver otra vez, por favor. Entonces, la hermosa casualidad de que llegue este señor a hacer lo que está haciendo y un congreso para hablar de derecho mundial. Y el valor que tiene la jueza Sonia Sotomayor, que está en Estados Unidos, con toda la presión que hay ahí, con la tensión que hay entre los jueces y el gobierno de Estados Unidos. Trump, que se sepa, ha firmado 220 decretos. Y los jueces le han parado 122. Un respeto para los jueces en Estados Unidos. Claro. Y alguna persona ha salido detenida de un juzgado, como hemos visto, una fotografía inquietante. Fíjate qué es lo que me daba más miedo, porque yo estaba seguro que el rey de España vendría, porque es hombre de palabra. Y como es un jurista, como ya estuvo en el Congreso anterior, incluso en Colombia también estuvo en el de Nueva York, en este Congreso Mundial del Derecho, decíamos, vendrá, porque es hombre de palabra, vendrá, y vino. Pero claro, Sonia Sotomayor con estas tensiones en Washington, yo personalmente no estaba seguro también, porque se puede alegar motivos de salud. Aquí estuvo emocionada, habló un poquito en español y bueno, yo creo que fue uno de los momentos más emocionantes del Congreso. Claro, un momento que trasciende lo jurídico y congresual, que fue el momento en que se logró, se provocó un abrazo entre el jefe del Estado, líder de su partido, y el líder del principal partido de oposición. ¿Cómo se dio esto y lo posterior a ese abrazo? ¿Qué significó? Bueno, la significación yo creo que es clara, porque en un marco de Congreso Mundial, que no era un acto local, se produce una visión nueva, posible, o de acuerdo o no de acuerdo, pero de diálogo, de convivencia entre dos grandes líderes políticos, como dice Javier Cremades y dijo en su discurso, esto que acabamos de ver aquí, este abrazo entre estos dos señores, un abrazo y un saludo y levantar la mano, ¿sí? No lo hubiéramos podido ver en España, no lo hubiéramos podido ver en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son países donde el virus de la polarización ha creado unas trincheras extraordinarias desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista también de la información y de la desinformación, que ha generado el que esto no pudiera ser así. Bueno, el asunto procede muy brevemente porque la World Juris, o sea, la Asociación Mundial de Juristas, quería reconocerle a Leonel Fernández pues su empeño, porque él ha ido a todos los congresos, él es un jurista importante, él hizo un vídeo que nos vino muy bien, grabado ahí en una esquina, pero se sabía ya, Leonel está apoyando esto, cuando incluso algunas personas, algunas autoridades estaban ahí, bueno, ya veremos si esto viene o no viene, ¿no? Yo digo de broma, con todo respeto para mis amigos dentistas que tengo familiares, que no se me enfaden, se creían que era un congreso de dentistas. Perdón por mis primos Vidal, porque son dentistas 2 o 3. Se creían un congreso de ingenieros, no sé qué, no sé cuánto, perdón que mi hermano es ingeniero, pero no, esto era otra cosa, era un congreso mundial del derecho, oigan. Entonces, y el valor que tiene esto. El valor que tiene eso, ¿no? Entonces, en ese momento se quería reconocer una medalla de honor al presidente Leonel Fernández, y cuando lo comentamos, Eddie Olivares dijo, me parece muy bien y yo quiero estar a su derecha cuando se le entregue. Y ahí se abrió un mundo. Y en la cena que dio a muy poquitas personas el presidente Luis Abinader, Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, le dijo, queremos reconocer y vamos a reconocer mañana a Leonel Fernández. Y él dijo, me parece excelente y me parece muy bien. Es decir, había esa base. Pero esa es otra de las ganancias del Congreso. O sea, la República Dominicana
se dio, eso no se planificó, pero se dio. Los dos líderes que van a competir en el 28, no el presidente, sino su delfín, es decir, la gente los dos partidos que están enfrentados seguro, de repente se dan no uno, se dan dos abrazos. Enviar esa señal en medio de un Congreso de Derecho vende al mundo una realidad dominicana, que nuestra democracia tiene todos los problemas del mundo, pero lo que acabas de decir, este país desde el año 66 comenzó a hacer elecciones y jamás se ha detenido. Claro, y eso es determinante, sobre todo en un mundo, porque uno mira al Caribe y ve, salvo Costa Rica, pues lugares, bueno, salvo Panamá, claro, pero ve lugares en los que desgraciadamente eso no pasa. Y fue, y me gustaría citarlo, el extraordinario discurso, breve además, de Iván Duque, presidente de Colombia, cuando reclamó con emoción la vuelta de la democracia a Venezuela y a todas las dictaduras latinoamericanas. Yo creo que fue otro de los momentos muy emotivos y además muy directos. Hombre, ¿y qué decir de la participación de la sociedad civil, representada en una persona, en Carlos Vives, que hace y estrena en la clausura del Congreso una canción que se llama Una canción en español? Ese es el título exactamente. Para decir, oiga, hablamos la misma lengua. Por favor. Somos 600 millones. La hispanidad existe y yo formo parte de ella. Y yo también, se lo agradecemos todos muchísimo, porque era como un broche de oro decir, y aquí está la sociedad civil. Y además el Congreso se abrió no solo a juristas, notarios, presidentes de tribunales constitucionales, etc. Allí había empresarios, allí había periodistas, allí había muchas personas, porque derecho es todo, derecho es todo. Y luego todos los elementos nuevos, ciberseguridad, hay muy poco legislado, pero la tenemos aquí. Oiga, inteligencia artificial. Qué gran intervención de 10 minutos, hay que verlo, de Leonel Fernández al abrir la mesa de inteligencia artificial. Yo hablé con su delegada, la representante de Funglode en Madrid, Inés, y le dije, oye, ¿todo confirmado? Leonel vendrá. Dice, no solamente es que vendrá, me voy a Santo Domingo, porque venía ella para aquí, ella es dominicana, sí, con una maleta llena de libros que me ha hecho buscar por todas partes y universidades para estudiarse todo esto de la inteligencia artificial. Claro, uno sabe por qué da 10 minutos de oro cuando habla, pero es que el oro se fabrica. Intelectualmente hay mucho trabajo detrás. Y yo le quiero agradecer porque al poner un nivel tan extraordinario, un nivel tan alto, óiganme, a partir de aquí eso le da una validez al Congreso. No es que pasó por allí, no, ahí queda. No fue hacerse la foto. Desde luego. Claro. No, pero hay un tema, me gustaría aprovechar a Manuel Campo Vidal, porque hasta el futuro fue ayer. Esto del el presidente Trump ha transformado el mundo, ha creado un nuevo escenario en donde uno ve con preocupación el lugar, la posición en que ha quedado la vieja Europa. A mí me gustaría, porque te he visto en más de un análisis profundo con el Josep Borrell, el ex canciller de la Unión Europea, tratando estos temas. ¿Cómo tú ves la situación de Europa en general y España en particular en este nuevo escenario? Esta guerra terrible, China, Rusia, Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo, vamos a hacer aquí un juego de letras, el Make American Great Again, el MAGA. El MAGA, sí. Ojo que la A de América no le pongas una E de Europa, en el sentido, vamos a hacer grande Europa de nuevo. Lo decía Enrico Letta, el ex primer ministro italiano, en Barcelona el otro día, muy inteligente este señor, hay que seguirlo, y él decía, nos está ayudando Trump. Otro articulista decía, tendríamos que darle el premio Carlomagno, que está reservado para personas que ayuden a la construcción europea, porque toda esta sacudida peligrosa en el mundo ha servido para que Europa despierte de ese profundo sopor litúrgico y burocrático en el que insoportablemente estaba sumergido. ¿Y tú sientes que está reaccionando? Está reaccionando, no a la velocidad que a mí me gustaría, no con la profundidad que a mí me gustaría, con algunos que van con el freno de mano puesto, porque ahí está Hungría. Sí. Oiga, Hungría es miembro de la Unión Europea, pero algunos lugares, algunas ciudades, pueblos
sobre todo, de Hungría pone a la entrada prohibida la entrada a homosexuales. Cuidado. Y prohibiendo la entrada a inmigrantes. Hungría paga 1 millón de euros diarios de multa a la Unión Europea para decir, vale, pago 1 millón de euros, son 365 al año, pero no quiero que vengan. Entonces, quiero decir, no todo es por unanimidad, pero con todo y con eso, con todos los riesgos, nosotros vemos en estos momentos una extrema derecha que sube en toda Europa, en España también, pero como está tomando medidas tan impopulares Trump, por ejemplo, que afectan a los agricultores españoles y a todos los italianos, a los constructores de coche italianos, etcétera, bueno, pues la extrema derecha va con un poquito de cuidado porque dice, bueno, no me quiero, aquí hay un señor que juega a ser el matón del barrio y tal, pero yo no quiero ser el amigo de este señor, por si acaso, en fin, no es que se vaya eso a transformar. Veremos qué es lo que pasa, pero Europa necesitaba una sacudida de esta naturaleza y lo advirtió con mucha clarividencia una persona que has citado y que admiramos todos especialmente, que es Josep Borrell, que era el alto representante de seguridad. Lo vio venir. Lo vio venir y un año antes le dijo a los embajadores de la Unión Europea, señores, el mundo cambia, porque la Unión Europea tiene una delegación aquí, como en todas las capitales. Hay un embajador de cada país, pero lo hay de la Unión Europea. Reunió a su cuerpo diplomático, del cual era el jefe, y dijo, señores, se ha terminado el tiempo en que recibíamos la energía barata de Rusia, los productos baratos de China, y la seguridad no la resolvía el amigo americano y gratis. No, ahora hay que resolver todo esto y pagar. Y fue una clarividencia del tiempo en el que estamos y del que estamos intentando salir. En eso entra el tema de la multipolaridad y China. Vi que el presidente Sánchez hizo ese viaje, hay algún intento de acercamiento, un poco de, que es lo que uno dice también con el gobierno dominicano. En un mundo multipolar, tú tienes amigos más cercanos, pero tienes que poner huevos en todas las canastas. Esa posibilidad de que Europa entienda lo que le advirtió Borrell, que ya es una realidad, que a partir de esa nueva realidad tiene también que mirar con otros ojos a China e incluso hasta Rusia. Sí, es que Europa estaba muy dormida. Cuando llegó el COVID, nosotros nos quedamos sin paracetamol. ¿Por qué Europa, que tiene más de 1000 laboratorios? ¿Por qué? Porque es mucho más barato que cada noche aterricen una serie de aviones que vienen de Pakistán, de China y de la India y ganan 1 céntimo los que lo traen. Esto es muy bueno hasta el día, y lo que Borrell, que necesitan todo el paracetamol allí. O es que no sabíamos fabricar guantes, o es que no sabíamos fabricar mascarillas, o es que no sabíamos fabricar paracetamol, ibuprofeno y todo lo que es necesario. Esas dependencias te hacen que unos países estén pendientes de lo que hagan los otros. Entonces, en este momento, Europa tiene que encontrar el camino que tiene que ser el de la autonomía, pero para eso tiene que invertir, siento decirlo, en defensa, pero defensa también vinculada al desarrollo tecnológico y a la investigación científica. No es un tema de producir cañones y misiles, es un tema sobre todo de tener investigación. La supremacía de los Estados Unidos, otro grande intelectual, Manuel Castells, decía el otro día en un clarividente artículo, la supremacía de los Estados Unidos se basó en 3 cosas. La primera de ellas, la capacidad científico-tecnológica de la investigación en sus universidades. La segunda, el poderío militar, que está muy relacionada con la anterior. Y la tercera, abrir la puerta a los inmigrantes, porque hoy el 40%, no solamente de la mano de obra, el 40% de los ingenieros y directivos del Silicon Valley son de origen asiático, particularmente indio y chino, de los ingenieros. Claro, Trump, hay que ver cómo acaba esto, pero ha empezado por limitar a las universidades y por lo tanto limitar también la vida y hacer más difícil la vida de muchos científicos que están pidiendo su retorno a Europa o donde sea. La libertad de cátedra. La libertad de cátedra. De la Edad Media, eso claro, viene de la Ilustración. Va contra las universidades y tanto militares como diplomáticos miran un poco preocupados, usted no puede cortar la inmigración de esta manera porque a ver quién trabajará, porque aquí se está echando gente ilegal y legal también, como sabemos en algunos casos. Él no contó todo el plan. Él no contó, o quizá lo improvisa cada día y lo reescribe cada día, no contó que iba a contratar cárceles en El Salvador, no contó que quería comprar Groenlandia, que era un viejo intento, ya lo había dicho, en su primera legislatura, pero bueno, y desde luego en Panamá
no se les puede decir, ustedes, aquí pasan todos los barcos pagando menos los míos, que son los de Estados Unidos. Mire, eso no puede ser. Claro. Bueno, veremos dónde está, pero Europa tiene una gran oportunidad, pero tiene que aprovecharla, porque si no, déjame decirlo un poquito dramáticamente, sí, será una pura colonia secundaria o de Estados Unidos o de Chile. Claro. ¿Qué es el escenario, el preocupante escenario actual, hoy mismo? Vamos a ver qué va a pasar de ahora en adelante, pero la situación actual, óyeme, como usted ve, ahora visitó Jinping a Putin y eso, besos y abrazos. Ahí faltaba una serenata romántica en el amanecer. Sin una libertad de prensa, sin una información clara, la democracia es muy difícil que se sostenga.